Somos de aquí, de este orbe rumoroso, de esta arena con olas y naranjas, de este diario morir frente a la sal, de este podrirse con caracoles y totumos, de estas paredes rotas, de estos trozos de esquifes que siguen navegando por las calles, de este patio enlutado donde ronda la abuela, donde mataron una casa y aventaron sus puertas, su quicio y sus ventanas. Estos somos no más, mar que se pudre, que camina y se pudre con nosotros. Héctor Rojas Erazo. Rojas Erazo nació en Tolú, en la calle Tercera con calle 14. Rojas Erazo a los 20 años ya era periodista. Se inscribió en la escuela y llegó hasta segundo a tercera y se retiró y se convirtió en autodidacta. Pero ¿qué autodidacta? Un niño completamente inquieto, un niño completamente fuera de lo común, eso es lo que me cuentan, porque era muy intrépido, muy audaz y le gustaba mucho leer, e indagar, ¿sí? Curiosear. Eso es lo que tengo entendido de él. Su obra pictórica y su obra literaria ha sido estudiada en muchas partes, fuera de Colombia, en Europa especialmente. Hay un Héctor Rojas Erazo novelista, hay un Héctor Rojas Erazo pintor, hay un Héctor Rojas Erazo periodista, hay un Héctor Rojas Erazo muy intelectual, muy de altura, así como físicamente lo era él. La magia de la literatura y la literatura de Rojas Erazo no está en las palabras, sino en lo que dice más allá de esas palabras, en lo que transcribe, en ese fluir de sentido que está en cada frase que él utiliza. Desde muy temprano empecé a leer a Héctor Rojas Erazo. En noviembre llega El Arzobispo, me apasionó, y sobre todo porque viví las cosas, las vivía cuando las estaba leyendo. Héctor Rojas Erazo quiere que cuando el lector lea sus textos y él describa situaciones o lugares, el lector esté ahí, como si estuviera en una película, como lo hace el cine. O sea, que uno como lector se sienta en ese sitio y pueda sentir los olores que el personaje siente. Por eso digo, en noviembre El Arzobispo me marcó mucho a mí, porque yo vivía cuando leía la iglesia del pueblo, que todavía es la misma, reflejada en esa cuestión. Lo minucioso, las cosas cuando llega el arzobispo, cuando se está preparando la gente para que llegue, ¿sí? Las señoras con su chalina, yo me imaginaba todo eso. La gente apresurada, sudorosa, hasta sin bañarse porque aquí no había mucha agua. Encontramos que también hay elementos fundacionales en su obra narrativa, en la manera como construye los personajes, cómo los pone a respirar, cómo sufren y cómo terminan en una epopeya que es parecida a la vida nuestra, ¿no? La relación que él tuvo con el Caribe, bueno, me decía, yo soy un pueblerino caribe, o sea, yo soy lo que soy. Y siempre citaba a León Tolstoy, que decía, si tú quieres ser conocido, escribe sobre tu país, y si quieres ser mundial, escribe sobre tu aldea. Él llevaba la máxima de Tolstoy: mira bien tu aldea y serás universal, porque él primero fue la casa, que fue respirando el verano, después fue el pueblo, que fue en noviembre llegó el arzobispo, y después la ciudad, que es Celia. Esa es la trilogía. Uno lee sus novelas y uno ve que está describiendo a Tolú, que es Cedrón, ¿no? Cedrón es Tolú, el mar, ese patio inmenso y toda esa cosmovisión que él ve desde el patio son los patios de las grandes casas de Tolú. Yo no soy de un pueblo, yo soy de un patio, y todos mis endriagos y todas mis alegrías y todas mis ilusiones están siempre relacionadas con este patio, que es el domicilio de mis razones de vivir. La obra plástica es idéntica a su obra literaria. Habla del hombre
de todos sus fantasmas, de su interior. Y también mira mucho el paisaje, los peces, las vendedoras, el pueblo, el alma de la gente. La pintura fue la que lo rescató, lo que lo salvó de la lejanía del Caribe, porque la pintura es pura Caribe. Vendedoras de pescado, floreros, tamboreros, flautistas, gaiteros, o sea, el Caribe siempre lo vivió y la casa siempre fue muy Caribe en ese sentido. Contando con los dedos. Cada buena mañana, al despertar, te encuentras con tus ojos y tus huesos. Haces cuenta, a tanto por difunto, y te limpias un poco, respiras duramente las viejas cañerías del ayer. Te afeitas, escupes en la taza y te escuchas llover entre las piernas. Nos vamos a encontrar con una poesía muy visceral, muy de órganos, muy de supuraciones, una poesía que es muy autobiográfica. Habla de los fluidos, habla de la saliva, habla de la orina. Hay uno de la orina que me encanta mucho, que dice: y sintió escurrir todo su cuerpo en una corriente de delicia. Entonces, mira cómo describe algo tan íntimo, y lo describe tan bellamente que te saca una sonrisa. Antes de mirar por el ojo de una cerradura o de aspirar el olor a hombre escondido que tiene el aire en un patio abandonado, antes de redondear una uña con tus dientes o de gustar el sabroso sabor gástrico que tienen tus encías a la madrugada, antes de mirar el sol dorado de la testa de un convaleciente, antes de todo eso, ordena bien un grupo de minutos amargos que subsisten más allá de tu vientre. Dice una parte de este poema, Recado para un transeúnte. Es una poesía muy intimista, muy de humanidad, muy de individualidades, de complejidades psicológicas, de inquietudes y de preguntas al mundo, ¿no? Desde una visión individual del hombre que sufre, el hombre que siente, el hombre que respira, el hombre que padece y sufre, pero también el hombre que goza y el hombre que también sabe recrearse en su propia soledad. Pues de hecho su ópera prima en poesía tiene que ver mucho con ese concepto de la soledad. Es esa reflexión permanente del hombre en una búsqueda de una armonía, de una estabilidad, de una felicidad que se le vuelve cada día más esquiva y cada vez se le vuelve más compleja de poder llegar a ese estado de armonía durante la vida, ¿no? Entonces su poética para mí sigue siendo su poética y su narrativa sigue siendo una búsqueda de esa armonía que el hombre necesita para ser medianamente feliz. Todo lo que él hizo en su vida fue a través del dolor que sufrió desde niño hasta ser una persona mayor, porque era mi abuela pues fue una mujer muy recia, muy dura con él, o sea, demasiado dura diría yo. Era un sufriente porque nunca tuvo mamá, o sea, tuvo una señora ahí que decía que era la mamá, pero nunca lo ayudaron, nunca nada, sino él salió adelante siempre, un hombre con mucho tesón. Con su madre no tuvo una relación, porque a su madre le interesaba era que él fuera un buen estudiante. Entonces él se iba de escarceo, de cosas. Entonces ella lloraba de que él no era un buen estudiante. Le dijo: mamá, pero vamos a ver, ¿tú qué quieres? ¿Que yo sea el mejor estudiante? Sí, con eso te haría feliz. Sí. Durante 4 años fue el mejor estudiante del colegio. Se lo propuso así para darle el regalo a mi abuela. Entonces le dijo: ya te has dado cuenta que no es porque yo no quiera estudiar, es que no me interesan ciertas cosas. Y el profesor, que lo admiraba mucho, un profesor, ella estudiaba en La Esperanza de Cartagena, le dijo: déjelo, él tiene otras ideas, él no es para encasillarlo, él no va a ser abogado, él tiene otras ideas. No se podía, como te digo, hacer ruido, porque
papá estaba escribiendo. Todas las personas que son escritoras saben del silencio que se necesita para poder buscar aquella que la palabra te hable para tú poderlo plasmar en el papel. Entonces mi padre exigía eso, ¿no? Además tenía un carácter muy recio, tenía un carácter muy fuerte. Entonces no era sino que dijera silencio y quedaba la casa. Mejor dicho, no se oía ni una mosca, porque si se oía la mosca nos podíamos meter problemas, ¿me entiendes? Entonces todos corríamos a matar a la mosca para que no se oía nada absolutamente. Era un monasterio mi casa, en ese aspecto. Era un monasterio cartujo, que yo supe la primera vez que era un cartujo porque mi padre me lo dijo. Entonces dije yo, pues esto es un monasterio cartujo, aquí nadie habla, o sea, esto aquí... Ahora, cuando ya salía de ese mundo, ya era una persona maravillosa que te contaba historias jocosas, tenía un humor muy negro, muy fino, le sacaba punta a todo, tenía la palabra que tenía que decir en el instante. Era un gran conversador en ese aspecto. Yo recuerdo una anécdota, por ejemplo, tú entrabas al estudio de mi papá y veías el escritorio, y el escritorio estaba en un desorden, las hojas por encima y todo, pero era un desorden muy ordenado, sabía perfectamente dónde estaba todo, no le podía mover. Y un día pues contratamos una muchacha de servicio para que nos ayudara, y esta mujer lo primero que hizo fue ordenar todas las hojas del estudio, lo puso todo bien puestecito porque era como medio psicorrígida, y entonces lo puso todo. Cuando llegó mi padre dijo, ¿qué pasó aquí? Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? Y se ha sentado a desordenar otra vez aquello, ya, para poder buscar las cosas, porque mi padre decía, ¿dónde es que está? Esto está por aquí, levantaba las hojas y sacaba la hoja pertinente. Entonces nadie podía tocar el estudio. Los libros le llevaron mucho tiempo escribirlos, o sea, años escribirlos, porque él cuando terminó Celia se pudre, que fue el último libro que escribió, se sentó en la mesa y ese día estaba como un poco triste porque ya había acabado, y dijo, bueno, acabé, ya no hay más nada que hacerle a esa novela ya está. Pero te estoy hablando 20 años después, o sea, duró casi 20 años escribiendo la novela. Con mi mamá, bueno, tuvo una sutura absoluta, ¿no? Tan es así que a los 6 meses se murió, después de que ella se fue. Él tiene un poema que es Tránsito de Caín, porque a él le pareció terrible que Caín fuera el elegido por Dios para ser el malo, porque si no se mueve una hoja sin la voluntad de Dios, entonces él lo eligió, decía. Entonces, en Tránsito de Caín hay un momento en que él describe a Caín, dice, tu cabellera ya se ha ido, no queda nada de aquella cabellera hermosa que tenías, y has quedado triste e inútil frente al aire. Eso es la poesía. El día que murió, entré al cuarto, pero ya la muerte se había encargado de retirármelo. Entonces le dije, papi, ¿qué quieres? Me dijo, ¿qué? Y así hizo así. Su cabellera ya no era la misma, estaba canosa y estaba inútil frente al aire. Y a la media hora murió. Es una cosa que siempre me acuerdo, y siempre que leo el poema me pongo a llorar. Y mi papá no sufría del corazón, lo que pasa es que después de que murió mi mamá, él nos dijo un día en la mesa, dijo, no, ya a mí se me murió todo, o sea, me murió mi mamá, se me murió, porque mi mamá era la mamá de él, la hermana de él, la esposa, todo. Me dijo, se me murió todo, o sea, me murió todo, y él no sufría de la tensión arterial, él tenía una tensión arterial maravillosa y murió del corazón, o sea, murió de amor.